Entonces no te gusta hablar. Bueno, en realidad no. A veces sí hay algo que decir, pero últimamente no hay nada que decir. Era conocido como el callado, el alma espiritual de los Beatles. Mientras Lennon y McCartney acaparaban la atención, George Harrison forjó discretamente su propia identidad dentro de la banda. Pero tras esa calma bullía un profundo resentimiento, uno que pocos vieron venir. Entonces, ¿quién era el verdadero objeto de la furia oculta de George? ¿Fue un compañero de banda quien acaparó toda la atención, un manager quien movió los hilos, o alguien aún más inesperado? Hoy desvelamos la relación más compleja y quizás más sorprendente de la historia de los Beatles, porque tras la música y la fama se esconde un rencor que podría cambiar para siempre nuestra percepción de los Fab Four. Prepárense para descubrir la verdad sobre el hombre al que George Harrison más despreciaba. Si bien la rivalidad compositiva entre John Lennon y Paul McCartney está bien documentada, los rumores de otra relación tensa han persistido durante años. En esta ocasión, la atención se centra en George Harrison y en la persona hacia la que supuestamente sentía una profunda animosidad. La dinámica de poder y control creativo dentro de la banda a menudo generaba fricción, particularmente con Harrison, quien buscaba mayor participación creativa y reconocimiento por sus contribuciones. Constantemente se veía eclipsado por John Lennon y Paul McCartney. Pero antes de llegar a eso, volvamos a cómo empezó todo. Primeros años. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en el número 12 de Arnold Grove en Waverley, Liverpool. Era el menor de 4 hijos de Harold Hargreaves Harrison y Louise Harrison. Harold trabajaba como cobrador de autobús y anteriormente había sido mayordomo de barco en la White Star Line, mientras que Louise era de ascendencia católica irlandesa y trabajaba como dependienta. George tenía 3 hermanos, una hermana mayor llamada Louise y 2 hermanos mayores, Harold y Peter. Según Boyd, biógrafo de Harrison, su madre, Louise, apoyaba especialmente la felicidad de sus hijos, reconociendo que la pasión de George por la música era una fuente de alegría para él. Louise Harrison, la madre de George Harrison, sentía una profunda pasión por la música y era conocida por su entusiasta voz, capaz de hacer vibrar las ventanas de su casa para sorpresa de quienes la visitaban. Durante su embarazo, escuchaba con frecuencia las emisiones de Radio India. Atraída por los sonidos místicos de los sitars y las tablas con la esperanza de que esta música exótica aportara paz y tranquilidad a su bebé por nacer. El biógrafo de Harrison, Joshua Green, escribió: cada domingo ella sintonizaba con los sonidos místicos evocados por los sitares y las tablas, con la esperanza de que la música exótica trajera paz y calma al bebé en el vientre materno. La familia Harrison vivió inicialmente en el número 12 de Arnold Grove, una modesta casa adosada en Waverley, Liverpool, donde George pasó sus primeros 4 años. La casa carecía de comodidades modernas, tenía un retrete exterior, y la calefacción se proporcionaba mediante una sola estufa de carbón. En 1949, la familia se mudó a una vivienda social en el número 25 de Upton Green en Speke. A los 5 años, George se matriculó en la escuela primaria Dovedale. Posteriormente, aprobó el examen de acceso a la secundaria y asistió al Liverpool Institute High School for Boys desde 1954 hasta 1919. A pesar de que la escuela ofrecía un curso de música, George se sintió decepcionado por la ausencia de guitarras y percibió que el ambiente educativo era asfixiante. Las primeras influencias musicales de George Harrison fueron diversas y formativas. Durante su juventud, en la década de 1950, se inspiró en artistas como George Formby, Cab Calloway, Django Reinhardt, Hoagie, Carmichael Carl Perkins y Lonnie Donegan. Sin embargo, fue un momento crucial a principios de 1956 el que lo marcó profundamente. Mientras montaba en bicicleta, escuchó Heartbreak Hotel de Elvis Presley sonando desde una casa cercana, lo que despertó su fascinación por el rock and roll. Incluso durante su época escolar en el Liverpool Institute High School for Boys, la pasión de Harrison por la música era evidente. Solía dibujar guitarras en sus cuadernos y exclamar:
Me encantaban las guitarras. Otra influencia importante fue Slim Whitman, a quien veía en revistas o en televisión, lo que afianzó su interés por el instrumento. Alrededor de los 14 años, la trayectoria musical de Harrison dio un giro práctico cuando su amigo Raymond Hughes le ofreció venderle una guitarra. Su madre Louise la compró por 310 libras que, ajustadas a la inflación, equivaldrían a unas 110 libras en 2024. Un amigo de la familia le enseñó a Harrison algunas canciones fundamentales como Whispering Sweet Sue y Dina, encaminándolo así hacia su carrera como guitarrista. Inspirado por la música skiffle de Lonnie Donegan Harrison, formó su grupo skiffle llamado The Rebels, con su hermano Peter y su amigo Arthur Kelly. Fue durante este tiempo en el autobús camino a la escuela que conoció a Paul McCartney. Ese fue el comienzo de una amistad de por vida y una colaboración musical que marcaría el curso de la historia de la música. Inicios de su carrera. En marzo de 1958. George Harrison audicionó para el grupo Skiffle de John Lennon y Paul McCartney, The Quarrymen, en el Morgue Skiffle Club de Rory Storm. Inicialmente Lennon pensó que Harrison, que acababa de cumplir 15 años, era demasiado joven para unirse. Sin embargo, McCartney organizó una segunda audición en un autobús de Liverpool, donde Harrison impresionó a Lennon tocando la parte de guitarra principal de Ronnie. Esto llevó a que Harrison socializara con el grupo y finalmente se convirtiera en miembro de pleno derecho, a pesar del deseo de su padre de que continuara sus estudios. Harrison dejó la escuela a los 16 años y comenzó un aprendizaje como electricista en Blackers, una tienda departamental local. Durante la primera gira del cantero por Escocia en 1960, Harrison usó el seudónimo de Carl Harrison inspirado en el músico Carl Perkins. Este periodo marcó el inicio de la trayectoria de Harrison con los Beatles, donde su destreza con la guitarra y sus contribuciones musicales se volvieron fundamentales para la evolución y el éxito de la banda. En 1960, los Beatles, bajo la dirección de Alan Williams, consiguieron actuaciones en los clubes Indra y Kaiser Keller de Hamburgo, propiedad de Bruno Kosmier. Esto marcó su primera residencia en Hamburgo, donde comenzaron a perfeccionar su música en la vibrante escena de clubes nocturnos. Sin embargo, su estancia se vio truncada cuando George Harrison, aún menor de edad, fue deportado por no tener la edad legal para trabajar en clubes nocturnos. En diciembre de 1961, Brian Epstein se convirtió en su manager, perfeccionando su imagen pública y finalmente consiguiéndoles un contrato discográfico conmigo. Su primer sencillo, Love Me Do, se lanzó y alcanzó el puesto número 17 en la lista de ventas de discos. Al año siguiente, su álbum debut, Please Me, los catapultó a la fama mundial. En plena fiebre por los Beatles, George Harrison, conocido por su actitud seria y concentrada en el escenario, se ganó el apodo de El Escarabajo Silencioso. Este título cobró relevancia durante la llegada de los Beatles a Estados Unidos a principios de 1964, cuando Harrison se encontraba notablemente enfermo de faringitis estreptocócica y fiebre. El consejo médico le aconsejó que cuidara su voz hasta su actuación programada en el programa de Ed Sullivan, donde los Beatles hicieron un histórico debut televisivo que impulsó aún más su popularidad mundial. La personalidad de George Harrison como el apodo de El Escarabajo Silencioso se consolidó durante las giras de los Beatles, donde su naturaleza reservada contrastaba con la de sus compañeros de banda más extrovertidos. Este apodo, acuñado por la prensa, divertía al propio Harrison y persistió a lo largo de su carrera. Musicalmente, la influencia de Harrison dentro de los Beatles comenzó a hacerse notar. Tuvo 2 créditos como vocalista principal en el álbum debut de los Beatles, incluyendo la popular canción Do You Want to Know a Secret, escrita por Lennon-McCartney, para su segundo álbum, With the Beatles de 1963. Harrison tenía 3 créditos como vocalista principal, incluyendo Don't Bother Me, que marcó su primer crédito como compositor en solitario.
Harrison desempeñó un papel importante como explorador de los Beatles en busca de nuevos lanzamientos estadounidenses, particularmente en la música soul. Sus gustos musicales se expandieron aún más para la época de Rubber Soul, 1965, donde guió a la banda hacia influencias del folk rock inspiradas en Los Pájaros y Bob Dylan. Su experimentación con la música clásica india también comenzó a surgir notablemente con su uso del sitar en Norwegian Wood This Bird Has Flown. Más tarde, Harrison expresó que Rubber Soul era su álbum favorito de los Beatles. El álbum Revolver de 1966 mostró la creciente destreza de Harrison como compositor e innovador dentro de la banda. Sus composiciones incluyeron Taxman, que abrió el álbum Love You Too, con elementos musicales indios como el sitar y la tabla, y I Want to Tell You. La parte de tambora de Harrison en Tomorrow Never Knows de Lennon destacó la exploración de los Beatles de instrumentos y sonidos no occidentales, expandiendo aún más sus horizontes musicales. El viaje musical de George Harrison con los Beatles dio un giro significativo con su exploración de la música y la espiritualidad indias. Su uso del sitar en madera noruega marcó una representación respetuosa de la cultura asiática en la música popular, como señaló el etnomusicólogo David Ray. Para cuando salió Revolver en 1966, la influencia de Harrison se extendió con canciones como Love You Too, ganándose el apodo de Maharaja del Raga Rock. Su interés por los instrumentos no occidentales continuó en Strawberry Fields Forever, donde tocó el swarmandal, para 1967, y Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Las búsquedas espirituales de Harrison eran evidentes con su composición Within You Without You, que incluía sitar y tambura. Eligió representar a gurús orientales en la portada del álbum, reflejando su exploración cada vez más profunda de las filosofías orientales. Harrison tenía sentimientos encontrados sobre Sgt. Pepper, considerándolo tanto un hito como una carga en la industria musical. Su viaje con la música india no solo influyó en sus contribuciones a los Beatles, sino que también dejó un impacto duradero en la aceptación de las tradiciones musicales orientales por parte de la cultura popular occidental. En enero de 1968, George Harrison grabó Inner Light en el estudio Bombay de EMI con músicos indios locales, marcando su primer sencillo de los Beatles con una composición inspirada en el hinduismo y la meditación. Durante la tumultuosa grabación del álbum blanco de los Beatles ese mismo año, las tensiones alcanzaron su punto máximo dentro del grupo, lo que llevó a la breve salida de Ringo Starr. Las contribuciones de Harrison incluyeron While My Guitar Gently Weeps con Eric Clapton y la animada Savoy Truffle, a finales de 1968. Harrison se inspiró en Bob Dylan y en el enfoque musical comunitario de la banda durante una visita a Woodstock. Esto influyó en su deseo de libertad creativa, que chocó con el dominio de Lennon y McCartney dentro de los Beatles. Las tensiones aumentaron durante la filmación de Let It Be en los estudios Twickenham a principios de 1969. Esto llevó a Harrison a dejar la banda el 10 de enero. Desilusionado con el ambiente del estudio y la dinámica interpersonal, Harrison se reunió con el grupo. Después de dejar brevemente la banda en enero de 1969, George Harrison regresó 12 días después cuando los Beatles acordaron trasladar su proyecto de filmación a los estudios Apple y abandonaron la idea de Paul McCartney de volver a las presentaciones en público. A pesar de la mejora en las relaciones, las tensiones persistieron durante la grabación de su álbum de 1969, Abbey Road. Las contribuciones de Harrison a Abbey Road incluyeron lo que el historiador musical Lava Soleil describió como dos temas clásicos, Here Comes the Sun y Something. Estas canciones marcaron un hito significativo para Harrison, ya que finalmente alcanzó el mismo estatus de compositor que Lennon y McCartney. Algo fue particularmente notable al convertirse en su primer sencillo aparte, cuando se lanzó en un sencillo doble junto con Come Together. La canción encabezó las listas de éxitos en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania Occidental, y ambas caras del sencillo alcanzaron el número 1 en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos. En la década de 1970, Frank Sinatra grabó la canción Something de George Harrison 2 veces en 1970 y 1979.
y la elogió como la mejor canción de amor de los últimos 50 años. John Lennon también la valoraba mucho, considerándola la mejor canción de Abbey Road. Something se convirtió en una de las canciones de los Beatles más versionadas, solo superada por Yesterday. En mayo de 1970, Harrison logró su segundo número uno con el sencillo estadounidense For You Blue, junto con The Long and Winding Road de McCartney, alcanzando el número uno en el Hot 100. Para entonces, Harrison había acumulado una importante colección de composiciones inéditas que reflejaban su creciente productividad. A pesar de su desarrollo como compositor, la frustración de Harrison crecía dentro de los Beatles debido a su limitada presencia en sus álbumes, contribuyendo normalmente solo con 2 o 3 canciones. Esta insatisfacción fue un factor importante que contribuyó a la eventual disolución de la banda. La última sesión de grabación de Harrison con los Beatles tuvo lugar el 4 de enero de 1970 cuando él, McCartney y Starr añadieron sobregrabaciones a Let It Be para la banda sonora del mismo nombre. Sin embargo, todas las grabaciones de la banda estuvieron llenas de altibajos. La dinámica de poder y control creativo dentro del grupo a menudo influyó en sus interacciones y en ocasiones provocó fricciones. Esto llevó a que George Harrison albergara una profunda animosidad hacia uno de sus compañeros. George y McCartney se enfrentaron. Durante la mayor parte de su carrera, los Beatles mantuvieron relaciones increíblemente estrechas dentro del grupo. Según Hunter Davies, no vivían una vida en comunidad, pero compartían sus vidas de forma comunitaria. Eran los amigos más íntimos entre sí. La exesposa de George Harrison, Pattie Boyd, reflexionó sobre el vínculo único que unía a los Beatles, expresando que se pertenecían el uno al otro. Reconoció que había aspectos de su relación que ella, al igual que otras parejas, nunca pudo comprender del todo. Ringo Starr también destacó la profunda camaradería entre los Beatles. Recordó cómo se cuidaban mutuamente, compartían muchas risas y atesoraban momentos juntos, incluso en los espacios más pequeños como los baños de los hoteles. Starr describió esos momentos como llenos de amor y cariño, resaltando la extraordinaria cercanía entre los cuatro. La relación entre George Harrison y Paul McCartney, dos de los miembros principales de los Beatles, fue multifacética y evolucionó significativamente a lo largo de sus años juntos en la banda. De los cuatro, Harrison y McCartney se conocieron de niños en un autobús escolar y rápidamente congeniaron gracias a su pasión compartida por la música. A menudo aprendían y ensayaban juntos nuevos acordes de guitarra, sentando las bases de su colaboración musical con los Beatles. McCartney se refería cariñosamente a Harrison como su hermano pequeño, lo que indica un vínculo cercano y familiar que trascendía su colaboración musical. Sin embargo, a pesar de su camaradería, ocasionalmente surgían tensiones entre Harrison y McCartney, especialmente a medida que la dinámica de los Beatles cambiaba con los años. La creación del innovador álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 marcó un punto de inflexión, ampliamente considerado una obra maestra. El álbum fue impulsado principalmente por la visión creativa de Paul McCartney. En este periodo, McCartney asumió un papel más dominante en la dirección de la banda, lo que a veces eclipsó las contribuciones de Harrison. Antes de 1969, Harrison luchó por obtener el mismo reconocimiento que John Lennon y Paul McCartney como compositor y fuerza creativa dentro de los Beatles. Sus composiciones a menudo quedaban relegadas a un segundo plano en comparación con las de Lennon y McCartney, quienes eran los principales compositores del grupo. Este desequilibrio generó frustración en Harrison, quien deseaba un mayor control creativo sobre su música. Para cuando se grabó Abbey Road en 1969, las tensiones entre Harrison y McCartney alcanzaron su punto álgido. Harrison se impuso con más firmeza, rechazando las sugerencias de McCartney para modificar sus canciones. Esto marcó un cambio significativo donde Harrison comenzó a afirmar su independencia creativa y exigir reconocimiento por sus contribuciones artísticas dentro de la banda. En una reveladora conversación capturada por el escritor Anthony Fawcett y narrada en la biografía de Barry Miles Paul McCartney, muchos años después, 1998, se ilumina la dinámica de Paul McCartney y George Harrison dentro de los Beatles.
McCartney, conocido por sus evaluaciones sinceras, reconoció un cambio en la destreza de composición entre él y Harrison. Le comentó a John Lennon: bueno, la cosa es que creo que hasta ahora, hasta este año, nuestras canciones han sido mejores que las de George. Ahora este año sus canciones son al menos tan buenas como las nuestras. Sin embargo, la respuesta de Harrison a la valoración de McCartney pareció desestimar la comparación. Harrison replicó sugiriendo que el cronograma de composición no necesariamente coincidía con la percepción de McCartney de una mejora repentina. Afirmó: eso es un mito, porque la mayoría de las canciones de este año las escribí el año pasado o el anterior. Quizás ahora simplemente no me importa si les van a gustar o no, simplemente las hago. Este intercambio pone de manifiesto una tensión más profunda dentro de los Beatles en lo que respecta al reconocimiento y el control creativo. El reconocimiento de McCartney a la evolución compositiva de Harrison refleja una aceptación a regañadientes de su creciente importancia como compositor dentro de la banda. En contraste, la afirmación de Harrison de que escribe para sí mismo en lugar de buscar aprobación demuestra su deseo de autonomía y expresión artística. La relación musical de George Harrison con Paul McCartney estuvo a menudo marcada por la tensión y las diferencias creativas. En una entrevista de 1974, citada en el libro de Ashley Kahn, George Harrison, On George Harrison Interviews and Encounters, Harrison expresó su preferencia por otros músicos antes que por McCartney. Preferiría tener a Willie Weeks al bajo que a Paul McCartney, declaró. Es la verdad. Con todo respeto a Paul, es un buen bajista, pero a veces es un poco dominante. Me uniría a una banda con John Lennon sin dudarlo, pero no podría unirme a una con Paul McCartney, aunque no es nada personal. Es solo una cuestión musical. Harrison respetaba el talento musical de McCartney, pero su estilo a menudo le resultaba abrumador. Esta dinámica fue particularmente evidente durante las sesiones de grabación de la canción de McCartney-Maxwell's Silver Hammer en 1969. Harrison detalló la experiencia, señalando: Paul siempre ayudaba cuando ya habías grabado sus 10 canciones. Luego, cuando le tocaba grabar una de las mías, también ayudaba. Era una tontería, era muy egoísta. A veces Paul nos hacía grabar canciones cursis. O sea, Dios mío, Maxwell's Silver Hammer era tan cursi. Después de un tiempo hicimos un buen trabajo. Pero cuando Paul tenía una idea o un arreglo en la cabeza, los comentarios de Harrison reflejan su frustración con lo que él percibía como la naturaleza quisquillosa de McCartney en el estudio. Si bien el perfeccionismo y los arreglos detallados de McCartney contribuyeron al éxito de los Beatles, también provocaron conflictos particularmente con Harrison, quien buscaba más participación creativa y reconocimiento por sus contribuciones. La relación de George Harrison con Paul McCartney se tensó aún más por lo que Harrison percibía como la subestimación que McCartney hacía de sus habilidades como compositor. Durante una entrevista en 2020, Howard Stern le preguntó a McCartney si creía haber subestimado la destreza de Harrison como compositor mientras la banda estaba junta. La respuesta de McCartney arrojó luz sobre la dinámica dentro de los Beatles. Era fácil subestimar a George porque John y yo, como dijiste, siempre habíamos escrito la mayor parte del material y habíamos tenido la mayoría de los sencillos. Y George era un compositor tardío. Al principio no estaba muy interesado, pero luego empezó a interesarse. Y vaya si floreció. Como saben, compuso algunas de las mejores canciones de la historia. Este reconocimiento llegó mucho después de la separación de la banda y puso de relieve un problema crucial que había contribuido a la frustración de Harrison durante su tiempo juntos. McCartney y Lennon eran los compositores dominantes, lo que a menudo hacía que las contribuciones de Harrison quedaran eclipsadas y poco valoradas. La lucha de Harrison por el reconocimiento y la participación creativa fue un tema recurrente a lo largo de la carrera de los Beatles, lo que generó una tensión significativa, especialmente a medida que maduraban sus habilidades como compositor. La insatisfacción de Harrison no se limitaba a la cantidad de canciones que se le permitía componer, sino que también se debía a la falta de respeto y apoyo a sus ideas musicales. El dominio de McCartney en el estudio a menudo significaba que las canciones de Harrison recibían menos atención y entusiasmo. Esto se hizo particularmente evidente en la grabación de temas como Maxwell's Silver Hammer, donde Harrison sentía que la actitud controladora de McCartney sofocaba su expresión creativa.
En una entrevista de radio de la BBC en 1974 con Alan Freeman, George Harrison articuló la compleja y a menudo tensa relación que mantenía con Paul McCartney. Declaró con franqueza: "McCartney me arruinó como guitarrista", reflejando su frustración con el enfoque autoritario de McCartney durante su tiempo con los Beatles. A pesar de esto, Harrison reconoció el profundo y complejo vínculo que compartían, afirmando: "Sé que sin importar lo que hayamos vivido, siempre ha habido algo que nos ha unido". Este vínculo tenía sus raíces en su historia compartida y en el inmenso viaje musical que emprendieron juntos. Sin embargo, también estuvo marcada por obstáculos significativos, particularmente su relación, que demostró ser una barrera considerable para una posible reunión de los Beatles después de la muerte de John Lennon. El 11 de febrero de 1994, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron en el estudio de McCartney, formando lo que cariñosamente se denominó los Thrillers. Colaboraron en revivir demos inéditos de John Lennon. Aunque Harrison y McCartney todavía tenían algunos desacuerdos sobre las canciones, ambos admitieron que a menudo se sacaban de quicio, lo que resalta la tensión persistente que existía entre ellos. La relación entre George Harrison y Paul McCartney siguió siendo compleja y ocasionalmente tumultuosa a lo largo de sus vidas. Incluso hasta los últimos días de Harrison, observadores como Rodríguez notaron la volatilidad que marcó sus interacciones. En un chat en línea de Yahoo en febrero de 2001, cuando se le preguntó si McCartney lo molestaba, Harrison respondió con una cita: "No examines a un amigo con un microscopio. Conoces sus defectos. Entonces dejemos que sus defectos pasen". Antiguo proverbio victoriano. Esto reflejaba el enfoque filosófico de Harrison hacia su relación, reconociendo sus diferencias a la vez que resaltaba un sentido de aceptación y madurez que se había desarrollado con el tiempo. George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001 a la edad de 58 años. Su muerte se produjo tras una larga batalla contra el cáncer. Se había sometido a una cirugía por cáncer de garganta en 1998 y recibió tratamiento para el cáncer de pulmón y un tumor cerebral en 2001. Reflexionando sobre los últimos días de Harrison, Paul McCartney compartió sus recuerdos durante una entrevista de 2008 para Uncut. "Me senté con él durante las pocas horas que estuvo en tratamiento a las afueras de Nueva York", recordó McCartney. "Estaba a unos 10 días de su muerte. Si mal no recuerdo, bromeábamos sobre cosas divertidas y disparatadas. Fue bueno. Era como si estuviéramos soñando. Era casi como mi hermano pequeño porque lo conocía desde hacía mucho tiempo. Nos cogimos de la mano. Es curioso. Incluso en el apogeo de nuestra amistad como hombres, nunca te cogerías de la mano. Simplemente no era propio de Liverpool. Fue algo especial pero encantador". Al día siguiente de la muerte de Harrison, McCartney habló con la prensa sobre su difunto amigo, reflexionando sobre su larga y compleja relación. "Era un tipo encantador, un hombre muy valiente y con un maravilloso sentido del humor", dijo McCartney. "Es como mi hermano pequeño". Este sentido homenaje demostró el profundo cariño que McCartney sentía por Harrison. A pesar de sus altibajos, tanto Harrison como McCartney aprendieron a apreciarse más mutuamente con el paso de los años. La hija de McCartney, Stella, nacida en 1971, y el hijo de Harrison, Donny, nacido en 1978, crecieron a la sombra de la fama de su padre, pero forjaron una relación fraternal propia. Stella McCartney habló con entusiasmo sobre el documental de Martin Scorsese, Living in the Material World. Se emocionó especialmente cuando Donny Harrison leyó los fragmentos de su padre. Expresó una profunda conexión emocional con el legado de George Harrison y la importancia de preservar su memoria. Su vínculo trascendió los lazos familiares, abarcando el apoyo profesional y la admiración personal. Stella diseñó el vestido de novia de Své Carotier, la esposa de Donny, en 2012, lo que puso de manifiesto su estrecha relación y el respeto mutuo que se profesaban. En 2014, Donny sorprendió a Stella en una gala interpretando la icónica canción de su padre, Live and Let Die.
un gesto que subrayó la admiración que ambos sentían por la música de George Harrison y el vínculo perdurable entre sus familias. A través de sus experiencias compartidas y homenajes a sus padres, Stella y Donny Harrison ejemplifican cómo el legado de los Beatles sigue influyendo e inspirando a las nuevas generaciones. A pesar de las complejidades y las tensiones ocasionales entre sus padres, sus hijos han forjado una relación de apoyo y cariño que honra el impacto perdurable de la música de los Beatles y los lazos familiares y de amistad. La vida personal de George Harrison estuvo marcada por relaciones y matrimonios notables. Vida personal. Se casó por primera vez con la modelo Pattie Boyd el 21 de enero de 1966 con Paul McCartney como padrino. Harrison y Boyd se conocieron en el set de la película de los Beatles A Hard Day's Night, en 1964, donde Boyd, entonces de 19 años, interpretaba a una colegiala. Su relación comenzó de forma divertida cuando Harrison le propuso matrimonio durante un descanso para almorzar. Sin embargo, su matrimonio enfrentó dificultades, particularmente debido a la infidelidad de Harrison. Boyd citó sus repetidas infidelidades como una de las principales razones de su separación en 1974, que finalmente llevó a su divorcio en 1977. El golpe final a su matrimonio fue la aventura de Harrison con Maureen Starkey, la esposa de Ringo Starr, que Boyd describió como la gota que colmó el vaso. Boyd relató que el último año de su matrimonio fue tumultuoso, marcado por problemas de drogadicción. Atribuyó el consumo excesivo de cocaína de Harrison a un cambio emocional en él, afirmando que le paralizaba las emociones y le endurecía el corazón. Tras su divorcio, Boyd se fue a vivir con Eric Clapton, con quien se casó en 1979. El 2 de septiembre de 1978, Harrison se casó con Olivia Trinidad Aras, quien había trabajado como ejecutiva de marketing para EMA Records y posteriormente para Dark Horse Records, el sello discográfico de Harrison. La vida de George Harrison trascendió la música, abarcando otras pasiones e intereses, especialmente los autos deportivos y las carreras de autos. Su entusiasmo por los automóviles comenzó a temprana edad, influenciado por su asistencia al Gran Premio de Gran Bretaña de 1955 en Entry cuando tenía solo 12 años. Con el paso de los años, desarrolló un gran interés por coleccionar fotografías de pilotos de carreras y sus autos, interés que creció a la par de su admiración por la Fórmula 1. El matrimonio de Harrison y Olivia perduró hasta el fallecimiento de George Harrison en 2001. Olivia desempeñó un papel fundamental al apoyar a Harrison durante sus problemas de salud. Continuó protegiendo su legado tras su muerte. El reconocimiento póstumo y el legado de George Harrison se han celebrado a través de diversos honores y homenajes que subrayan su profundo impacto en la música y la cultura popular. En 2004, Harrison fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista, un testimonio de sus importantes contribuciones más allá de su papel en los Beatles. Sus excompañeros de banda Jeff Lynne y Tom Petty, quienes colaboraron con Harrison en los Traveling Wilburys, fueron fundamentales para que recibiera este prestigioso galardón. Este reconocimiento puso de relieve la evolución de Harrison como compositor, músico e ícono cultural, independientemente de su legado con los Beatles. Otro honor destacable llegó en 2006, cuando Harrison fue incluido en el Paseo de la Fama del Madison Square Garden por su papel fundamental en la organización del concierto para Bangladesh. Este evento histórico, organizado por Harrison en 1971, fue uno de los primeros grandes conciertos benéficos de rock y contribuyó a la concienciación y la recaudación de fondos para la ayuda humanitaria a Bangladesh. El 14 de abril de 2009, Harrison recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood frente al edificio de Capitol Records en Los Ángeles. A la ceremonia asistieron su viuda Olivia Harrison junto con sus excompañeros de banda Paul McCartney, Jeff Lynne y Tom Petty. La develación de la estrella de Harrison fue un momento conmovedor, marcado por sentidos discursos que honraron su legado musical y sus contribuciones culturales. El hijo de Harrison, Donny, también participó en la ceremonia añadiendo un toque espiritual al recitar el mantra Hare Krishna,
reflejando las profundas creencias e influencias espirituales de su padre. Además de estos homenajes, en octubre de 2011 se estrenó un documental titulado George Harrison, Living in the Material World, dirigido por el aclamado cineasta Martin Scorsese. El documental profundizó en la vida, la música, la espiritualidad y el impacto de Harrison a través de entrevistas con Olivia y Donny Harrison, amigos cercanos como Eric Clapton y Ringo Starr. Colaboradores como Paul McCartney y Tom Petty y otras figuras notables que conocieron y trabajaron con Harrison a lo largo de su carrera. Harrison recibió póstumamente el premio Grammy a la trayectoria artística de la Academia de la Grabación en la ceremonia de los premios Grammy en febrero de 2015. Una placa conmemorativa de la Sociedad Histórica Estatal de Illinois, en Benton, Illinois, recuerda la visita de Harrison a su hermana en 1963, lo que lo convierte en el primer escarabajo en visitar los Estados Unidos. En 2017, el artista John Cerny inauguró un mural en Harrison y existen estatuas de Harrison en todo el mundo, incluyendo varias en Liverpool y un busto en Dhaka. El Jardín de Esculturas Triangular Shadi Notar Shagram de Bangladesh honra sus contribuciones culturales. Recientemente, el 24 de mayo de 2024, se inauguró una placa azul en la casa de la infancia de Harrison en 12 Arnold Grove en Waverly, el hombre al que realmente odiaba. Si bien el público a menudo se centraba en la rivalidad entre Lennon y McCartney, una tensión menos conocida pero igualmente compleja se gestaba entre George Harrison y John Lennon. A pesar de su vínculo inicial que comenzó mucho antes de que los Beatles alcanzaran la fama, la relación de George con John se fue deteriorando con el tiempo. Harrison admiraba el ingenio y el genio creativo de Lennon, pero también le molestaba su presencia dominante y su actitud desdeñosa. A medida que los Beatles evolucionaban, también lo hacía su dinámica, y George a menudo se veía relegado creativamente, especialmente por Lennon, quien rara vez tomaba en serio su contribución como compositor. Incluso durante los últimos años de la banda, Lennon menospreciaba el camino espiritual de Harrison y se burlaba de su devoción por la música y el misticismo indios. George, otrora el discípulo silencioso, comenzó a amargarse por la falta de respeto y la distancia emocional que Lennon le mostraba. Sus últimas interacciones solían ser frías, y Harrison admitió más tarde en entrevistas que John podía ser una persona difícil y egocéntrica. En sus memorias I'm My Mind, George apenas mencionó a Lennon un silencio revelador que decía mucho. Aunque lamentó la muerte de Lennon, George nunca ocultó las heridas emocionales que le dejó. Detrás de los símbolos de la paz y la nostalgia por los Beatles, George Harrison guardaba un rencor que nunca sanó del todo, especialmente en lo que respecta a John Lennon. ¿Qué opinas de la rivalidad entre George Harrison y Paul McCartney? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. ¿Te gustó este video? Haz clic en el botón Me gusta y activa las notificaciones para ver más. Además, no olvides explorar nuestros otros videos para descubrir más historias y perspectivas interesantes.